En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos regalas, por la oportunidad que nos brindas para llevar tu palabra por este medio. Ayúdanos a poder entender lo que tú nos quieres enseñar. Amén. Queridos alumnos, buen día. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de nuestra clase virtual según la ficha que se les ha enviado para esta semana. El día de hoy vamos a ver el tema de vida cristiana en el transcurrir de la historia. ¿De qué se trata este tema? Pues es sencillo. Vamos a ver cómo los primeros cristianos han ido sufriendo todo este proceso de la conversión a Cristo y cómo han tenido que pasar por persecuciones hasta llegar al día de hoy. Vamos a ver su vida, cómo fue, qué pasó y cómo lograron vencer todo esto. Tenemos una introducción sobre el cristianismo, que es una religión monoteísta, es decir, que seguimos a un solo Dios. Luego vamos a tener allí una fundamentación bíblica que tienen que leer para luego entrar a la fundamentación de la clase. La iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, es decir, en Pentecostés. Allí lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a ver cómo se iban convirtiendo las personas por medio del sermón de Pedro. Recuerden que Pedro fue aquel quien Jesús dejó encargado de su iglesia, y él es el que predicaba a los gentiles, a los paganos, y se convertían, y se iban sumando miles y miles de personas cada día. Se iban convirtiendo a Cristo y se iba acrecentando la iglesia con más miembros y cada vez era aún mucho mejor. Sufrieron, los encarcelaban, los golpeaban, pero hacían la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo las primeras comunidades cristianas iban creciendo en la fe, se iban convirtiendo. Y esto era gracias a la predicación de los apóstoles. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido. Los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre las iglesias. Fíjense cómo la palabra de Dios, que había sido transmitida por Jesucristo, había ya sido puesta por escrito y se había completado el Nuevo Testamento desde estos años. Y vamos a ver cómo después por esto fueron perseguidos y fueron incluso asesinados. Tenemos el caso de Esteban, de Pedro, quienes los mataron. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Sufrieron persecuciones. Por eso, en una tarea sobre la muerte de Pedro, hemos visto las causas de su muerte. Y es así. Ellos fueron perseguidos durante mucho tiempo. Y aquí tenemos lo que conocemos como la gran persecución. Fue la última, quizá más sangrienta persecución a los cristianos en el Imperio Romano en el año 303 después de Cristo. Y también los primeros cristianos que habían sido discriminados a nivel de todo el imperio, fueron ellos quienes más adelante van a mostrar al mundo, porque dejaron sus sucesores, que lo que ellos únicamente hacían era predicar lo que su maestro les había enseñado. Con su testimonio, hasta ahora, dejaron un claro ejemplo, que siguieron la voluntad de Dios sin importar lo que les sucedía. Son los primeros siglos de la iglesia. Por estas razones, la iglesia es que persiste hasta ahora. Ningún otro presidente o rey ha dado la vida como los apóstoles por Cristo.
la conversión de Constantino, que fue un emperador romano que perseguía a los cristianos. Pero, ¿qué pasó aquí? Él se convirtió al cristianismo, aceptó la fe de la Iglesia Católica y como era emperador, ordenó a todo el mundo que solamente existía una sola iglesia, la Iglesia Católica, y todos tenían que bautizarse. Por eso, él es quien ayuda a restaurar la iglesia porque había sido atacada. Como él era emperador romano y los romanos atacaban a la iglesia, por su testimonio muchos se convirtieron y fue quien dio un alto a las persecuciones de ese tiempo que eran tan duras. Y van a surgir después los llamados concilios, que son reuniones donde se proponen armar una estrategia para defender la fe. El surgimiento de la Iglesia romana en el año 312 después de Cristo, aquí está lo que les decía, ¿no? Declaró que había tenido una experiencia de conversión. 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. A los obispos les fueron asignados lugares de honor en el gobierno. Y para el año 400 después de Cristo, el término romano y cristiano fue virtualmente sinónimo. Después ya no fueron perseguidos, sino que se empezaron a convertir y se empezó a extender el cristianismo por toda Europa y Asia. Y así fueron evangelizando, convirtiendo a más personas. Y por esto ya se llega a la Edad Media, donde vamos a entender que es la edad más fuerte de la Iglesia Católica, porque aquí van a surgir los famosos teólogos y filósofos que ayudaron a fortalecer mediante sus diálogos la fe de la Iglesia, demostrando con razón y fe que la Iglesia y todo lo que hay en ella proviene de Cristo. Es la era de las misiones también, donde ya empiezan no solo a salir los apóstoles y elegidos, sino los que habían sido convertidos, empiezan a formarse y salir por todo el mundo. Empiezan a tener un poco más de convicción para anunciar a Cristo. Y entramos un poquito, vemos aquí también la iglesia moderna, que es la iglesia ya un poco más establecida, más fortalecida, surgen otros nuevos carismas. Para terminar nuestra clase, nos encomendamos a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un buen inicio de semana, que Dios los bendiga mucho y no se olviden de orar en familia. Bendiciones.